Arrancamos en Bolivia con el lema Voces y Memoria de la Naturaleza. Se prepara la 28 Feria Internacional del Libro de la Paz, la FIL La Paz, como se le conoce, que tendrá lugar del 31 de julio al 11 de agosto. Rápidamente les cuento, la Cámara Departamental del Libro de la Paz confirma el encuentro cultural y literario desde el campo ferial Chuquiagomarca, recibe a Brasil como país invitado y a la Fundación Simón Patiño como institución invitada. A inicios de julio se dará a conocer el programa oficial, la agenda cultural de lo que allí estará sucediendo, los programas especiales marcados por la diversidad cultural y lingüística por un lado y por otro lado por las actividades rumbo al bicentenario del país, como algunos de los ejes de la feria que se desarrolla este año. La Feria Internacional del Libro de la Paz contará además con la presencia de invitados internacionales que llegan desde Brasil, Argentina, Francia, Chile, Perú, Colombia, México, Italia, Suiza y España. Les estaremos contando más adelante detalles de cómo se lleve adelante este encuentro literario. Me voy hasta La Habana. La 15ª edición del Festival Internacional de Coros Cora Habana 2024 comienza también a finales de junio. 25 de junio la fecha, hasta el 29, 4 días con espacios para concierto, fundamentalmente en el centro histórico de la ciudad. Contará con la presencia de 20 grupos de todo el país, así como con la participación especial del Coro Festival Singers de Estados Unidos y el Coro Nacional de Cuba. Entre los invitados previstos también se encuentra la Orquesta de Cámara de Cuba, Sinfonieta Duchesne Cousin, la Orquesta del Liceo Mozartino de La Habana y la Banda Nacional en concierto. Pues allí el encuentro contará además con talleres dirigidos por profesores de vasta experiencia que ya conocen mucho más del tema, y esta edición se encuentra dedicada al 505 aniversario de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana y al 5º aniversario precisamente de su proclamación como ciudad creativa de la música. Y les cuento por qué ayer no les acompañé. Les chismeo muy rápidamente porque nuestro invitado ya se encuentra en estudio. Con las imágenes van a entender por qué ayer les tuve que abandonar en la edición central. Pañuelos rojos arriba, emoción que no había cómo contenerla, el sol que nos derretía porque San Juan Bautista llegó. Y por supuesto la fe es lo que domina este espacio. Allí se dice que todo lo que tiene San Juan lo da. Se desbordó Naiguatá y quiero mostrarles imágenes porque seguramente usted no sabe cómo suenan los tambores en Venezuela. Un mes de junio con una devoción increíble. Acá les cuento, la festividad empieza el 22 de julio con la puesta a tono, digamos, del altar de San Juan Bautista. El 23 comienzan los toques de los tambores, que se prolonga durante toda la noche hasta el 24, cuando se celebra una misa y una procesión por todo el pueblo. Como todos los años, cientos de fieles mostraron al compás de sus tambores su devoción hacia el santo que todo lo da, y la festividad pues de San Juan Bautista se caracteriza precisamente por ser una mezcla de ritos religiosos y populares que se llevan a cabo en diferentes partes del país desde la época colonial. Naiguatá es el lugar más cercano a donde nos encontramos, pero también se celebra en otras partes del país con el objetivo de llevar adelante este proceso de tradición y de devoción a lo largo de tantos años, conservando su luz propia. Les dejo unos segunditos cómo sonaban estos tambores desde Naiguatá. Y les cuento de qué estaremos hablando hoy con un invitado especial que ya se encuentra en el estudio. Teatro de la Cuyá, escrito por Pablo García, producido por la Compañía Nacional de Teatro y editado además por la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Es una recopilación de 8 obras del autor divididas en 3 tiempos, futuro, presente y pasado. Hoy vamos a conversar con el protagonista en primera plana, aquel que escribió la historia de varios protagonistas, aquellos que son migrantes, cuya realidad radica en la representación del espacio límbico e irresoluto, donde quedan detenidas pues sus tragedias.
Por eso el libro habla de un acuyá. Vamos a hablar sobre el concepto del acuyá. El texto fue presentado, rápidamente les cuento, en el contexto del tercer Festival Internacional de Teatro Progresista 2024. Y el autor en esa ocasión manifestaba a través de las líneas que allí precisamente buscaba mostrar la esencia de su nacionalidad y jamás olvidar su origen. Hoy conversamos con él. Pablo García nos acompaña. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Te agradezco. Gracias por la puntualidad, por llegar temprano, por estar aquí. Te agradezco un montón. ¿Por qué acuyá? Acuyá porque pensando, trabajando, viviendo, sentía que había un aquí y un allá. Yo me voy a Estados Unidos en el año 92 y allá empecé a extrañar, en Nueva York empecé a extrañar Venezuela terriblemente. Y sentía que en algún momento como que no era de aquí, no era de allá, era de aquí, era de allá. Cuando vuelvo a Venezuela, que me reencuentro con el país, encuentro que hay ese elemento identitario. Salir de un país, migrar a otro país, es una experiencia traumática en algún nivel, pero va a ser traumática. Y yo viviendo en Venezuela en el año 92 pensaba que estaba en el centro. Y cuando llego a Nueva York descubro que soy periferia por diversos motivos económicos, etcétera, etcétera, y que allá era periferia de la periferia. Entonces, de eso trata de la acuyá, esos dos espacios que te aceptan o que te pueden repeler. Y los personajes del libro, están en la alteridad, ellos no están en el centro. En eso básicamente se basan las obras que están en Teatro de la Acuyá. Es interesante que menciones el concepto de la periferia porque siempre se analizan los bordes en relación con cuál es tu centro. Ponte, si tu centro es Occidente, siempre vamos a ser periferia. Si nuestro centro es Latinoamérica, la periferia va a ser el otro. Pero en ocasiones se determina la periferia por temas económicos, por temas sociales, por temas políticos. ¿Cómo viven tus personajes con este proceso de migración que cada uno lo vive de manera distinta, tomando en cuenta su pasado, su presente y su futuro? Ellos quieren ser. El prologuista dice que los personajes quieren ser. Ellos tienen el objetivo de ser algo. Por ejemplo, en la primera pieza, ellos quieren llegar a Norteamérica para ser gente. Porque donde viven consideran que no son gente. Que no son gente, que son explotados, que desaparecen, desaparecen, no aparecen más nunca, que su vida, que vale más la bala que la vida de ellos. ¿Okay? Como diría Galeano. Entonces ellos aspiran a ser gente, simplemente, ¿no? Pero en otra pieza, un chico que sucedió, me baso en un hecho real, un chico ecuatoriano que se echó todo ese viaje por tierra hasta llegar a Nueva York. Terrible. Tenía que pagarle a los polleros, que son los que los pasan, y con aquella deuda terrible, el muchacho de 16, 17 años para pagar la deuda y para mandarle a su familia. Y en una de esas, trabajando en construcción, estaba haciendo ruido, martillando, y vino alguien y le dijo, mira, deja eso, si no llamo a la policía. Él entendió policía, se aterrorizó y golpeó a la persona y la mató. Eso es una tragedia. Y en el pasado, o sea, de las piezas del pasado, hay una que se llama Ánimas de San Pablito. Está relacionado no con San Juan, pero con San Pedro. Con la forma en la que se vive la religiosidad también en este país. Sí. Con San Pedro, yo, Pablo, salí a protestar porque San Pedro la semana próxima es su fiesta y los Pablos no. Entonces me inventé cómo, pensando en el pasado, cómo personajes de la civilización, personajes europeos, empezaron a trabajar con los zoológicos humanos. Que llegaban a América, entonces llevaron gente del sur, de Latinoamérica, los llevaban como zoológico humano, los mostraban en las principales ciudades como París y eso. Entonces, viendo eso, y bueno, vamos a trabajar esto, ¿no?
Lo que pasa es que cuando ellos llegan, hay alguien hizo un trabajo de santería, hay un San Pablito que está cuidando el barrio, y ellos de 1868, ellos pasan al 2023. Entonces se encuentran con una ciudad moderna y está el choque entre esas dos visiones. El juego temporal es muy importante en esta obra y quiero resaltarlo porque a veces creemos que las respuestas de las preguntas, digamos, de nuestro presente se responden con el futuro, y la mayoría de los historiadores, y siempre lo cito, afirman que las respuestas están en el pasado, y es interesante cómo incluso desde el prólogo se afirma esa conjunción de la que no se puede partir, no se puede entender el texto si no se entiende esa conjunción entre un presente, un futuro y un pasado. Pero aún así, Pablo, es difícil leer teatro, es difícil ver teatro y meterse en la obra y en la piel de los personajes. ¿Cómo conceptualizar la lectura del teatro cuando además el tema nos atañe a todos? Porque independientemente de donde estemos, todos en algún momento hemos sido migrantes. ¿Cómo te lo respondo? Sí, me parece, no es, bueno, sí, es un poquito difícil leer teatro, tienes razón. No es fácil, no. Es un poquito porque están los personajes y los vas leyendo, pero yo creo que vale la pena al principio. Tal vez el primer texto no te va a llenar, la segunda vez que lo leas te vas a ir acostumbrando hasta que te acostumbres. Yo creo que el teatro tiene ese elemento, esa posibilidad, entre otros géneros literarios, tiene esa posibilidad de traernos el pasado. Ya que estamos hablando de los tres tiempos, yo sin pasado no puedo ser presente, no puedo ser futuro. Claro. Tengo que pensar en ese pasado. Algo que sucede mucho en Estados Unidos, con los latinos de Estados Unidos, que es que los escritores, anteriormente, en los años 50, 60, los escritores norteamericanos nos definían a nosotros. Claro. Durante los años 60, que comienzan estas luchas por los derechos civiles, los latinos empezamos a escribir sobre nosotros. Y vino esa parte de nuestra memoria. Y cuando digo nuestra, porque me siento también latino allá. Y esa parte de cómo borraron nuestra historia, la visión nuestra fue borrada. Entonces hay una serie de escritores contemporáneos ahorita en Estados Unidos, jóvenes además, que están hablando sobre eso. Vinimos de aquí, y mi madre vino de República Dominicana y no tenía, y yo eché para adelante, los puertorriqueños, los newyoricans, como los llaman allá, cómo echamos para adelante. Al principio nos metieron en un gueto. El nombre no es oficial, pero era un gueto, que es lo que se llama el barrio de Nueva York. Y de ahí no podíamos salir. Y ahí no entraba la policía. Y ahí se reunían las familias en un piso o en un bloque. Una de las señoras cocinaba fin de semana para todos los niños del barrio, porque era la manera de subsistir. Entonces, si no manejamos ese elemento del pasado, que es tan rico y que nos da tanta fuerza, no vamos a tener ese sentido de identidad para el futuro. Me parece que es la mejor respuesta. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado acá, por haber venido. Invitamos a todo el público a que pueda, sin duda, pues, disfrutar de este texto y hacerlo además con una conciencia del lugar donde nos encontramos y del contexto donde nos encontramos. Este libro no se puede leer igual hoy o hace 10 años atrás, en caso de que lo hubiera escrito 10 años atrás, porque los contextos sociales no son iguales, y creo que es una potencialidad de la obra, que te da la posibilidad de dialogar con tu presente, con tu pasado y con tu futuro de maneras distintas, precisamente porque el tema se puede interpretar de formas distintas en relación con lo que esté pasando. Gracias, Sergio. Sí, te agradezco muchísimo. El texto puede ser encontrado acá en Caracas, pero también se pueden enlazar directamente con el autor, que bueno, se encuentra siempre pues presente allí en las redes sociales para, sin lugar a dudas, darle la información al público de dónde se encuentra el texto. Fue lanzado precisamente en el Festival Internacional de Teatro Progresista, el tercer festival, y fue la verdad una bendición la que se le hizo al libro en esa oportunidad. Sí. Yo no conozco otros libros que se hayan estrenado, que se hayan presentado de manera oficial en el festival, que hayan tenido el bautizo que has tenido tú. La verdad, es un privilegio, y quiero que le cuentes al público que no estuvo acá. Muy privilegiado, y además en un teatro como el Principal, un teatro que cuando yo lo conocí, cuando me fui de Caracas, estaba derruido, no servía para nada. Y siempre pasaba por ese teatro donde se presentó Gardel, y cuando veo que lo presentan ahí, mira, qué satisfacción, qué orgullo.
y fue para mí un privilegio, es un privilegio haber sido el autor de un texto que presentaron durante el festival. Sí, la verdad quería mencionarlo porque es un tema que no disfrutan, que no tienen todos los autores. Gracias, ahora sí, Pablo, te agradezco muchísimo. Muy bien. Información que le compartimos acá en vivo y en directo desde nuestra edición central. Recuerde que puede encontrar la entrevista en nuestras plataformas digitales, que puede también encontrar el libro comunicándose con el autor y que si no lo quiere leer físicamente, lo puede hacer de manera virtual, porque El Perro y la Rana, la editorial venezolana, posibilita la democratización de la lectura con textos como este de forma virtual directamente en PDF para que puedan ser descargados.